Antes de que la ley de medicina prepagada concluya su aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional, ya las empresas que ofertan este servicio empezaron una campaña alertando su posible quiebra. El presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, ha emitido su respuesta y la Superintendencia de Control de Poder del Mercado ha entrado como mediadora. Yo soy Belkis Sánchez, amigos y amigas, y aquí iniciamos un programa más de Tesis y Antítesis. Virgilio Hernández, asambleísta por el Movimiento País. ¿Con la ley de medicina prepagada se afectan a las empresas? No es la primera vez que se utiliza la estrategia del miedo como argumento. Es una estrategia que se ha utilizado ya en otras ocasiones y después del tiempo ha demostrado que es un argumento falso. Luis Fernando Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta Torres, ¿con la ley de medicina prepagada se afecta o no a las empresas que dan este servicio? Se debilita a las empresas privadas de medicina prepagada y no se fortalece a la red pública de salud y tampoco a los hospitales del IES. El debate de la objeción parcial del Ejecutivo arrancó con la intervención del ponente William Garzón. Al iniciar sostuvo que la normativa no pretende eliminar la sustentabilidad financiera de las empresas de medicina prepagada. Al contrario, es dotar de más de 46 beneficios para los usuarios en coordinación con la entidad pública. Además hizo un llamado a informarse para evitar rumores. Yo creo que tenemos que hablar con seriedad a las compañías y decirle la verdad al pueblo ecuatoriano. En otras palabras, lo que está diciendo la empresa privada en este momento es que han hecho sus cálculos de la siniestralidad de los usuarios. De su lado, el legislador Paco Fierro criticó el planteamiento desde el Ejecutivo sobre la disposición general quinta del proyecto, pues argumentó que no se debería ampliar la obligación del reembolso. No estoy de acuerdo y no estaré de acuerdo en que lo público financia lo privado. En ese mismo contexto, el asambleísta Luis Fernando Torres cuestionó que no existan cifras claras del reembolso de las empresas privadas. De ahí el llamado para que sustenten si existirían o no pérdidas económicas. Que las empresas privadas aclaren el impacto. En el curso de la discusión, la proponente de la iniciativa, Pamela Falconi, recordó los motivos que le impulsó a presentar la propuesta. No pueden ofertar planes ni cobertura que no estén regidas por la Autoridad Sanitaria Nacional. No apoya el veto presidencial, dijo en cambio el legislador independiente Ramiro Aguilar, argumentando que se debe ratificar en el texto que entregó la comisión, mas no la del Ejecutivo, debido a un gran error en el cálculo actuarial. Y esta equivocación del presidente de la República tiene como base un cálculo actuarial del IES que es presentado para otra cosa. Durante el debate, el asambleísta Virgilio Hernández señaló que no debe existir resistencia ni miedo a la normativa, peor aún temor a que pueda desaparecer la gratuidad en atención de salud. El copago siempre ha existido, argumentó. Y el principio de la gratuidad no solo que está consagrado en la Constitución y en la ley, sino que fundamentalmente uno puede ver en la inmensa inversión. Desde la oposición, los legisladores Antonio Pozo y Fernando Bustamante coincidieron que el cruce de cuentas generará doble cobro y un déficit para las empresas privadas. Nadie tiene por qué venirme a cobrar nada más que eso, porque no van a poder cubrir con ese tipo de reembolsos. Frente a lo expuesto, el asambleísta Carlos Velasco desmintió que existe doble pago, más bien explicó con ejemplos los beneficios tanto para las empresas como para los usuarios. Es regular su actividad y sus acciones. Luego de casi 4 horas de discusión con 92 votos afirmativos, la Asamblea se allanó a los 14 artículos que objetó el Ejecutivo al proyecto de ley de medicina prepagada. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y bien, de inmediato iniciamos este debate, lo hacemos con usted, asambleísta Torres. ¿A quién beneficia finalmente la ley de medicina prepagada? Por lo pronto diría que el gran objetivo sería que beneficie a los usuarios y a una mejor atención en materia de salud, tanto en los centros privados como en los centros públicos. Sin embargo, por la confusión y la tergiversación de cifras, prácticamente se ha llevado a la población ecuatoriana afiliada a seguros privados al desconcierto. Un informe preparado por una unidad de auditoría del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se señala que las empresas de medicina prepagada tuvieron utilidades por 221 millones de dólares al año, cuando en realidad las utilidades no alcanzaban ni los 13 millones de dólares. Inclusive, un documento que han entregado a los legisladores los representantes de la salud prepagada señalan que en ese informe se incorpora a 9 supuestas aseguradoras que han sido laboratorios. Hay errores inclusive en la denominación.
Esta mala utilización de cifras, yo no quisiera decir malintencionada, ha llevado a una confusión completa. Y claro, algunas empresas de medicina prepagada dicen que van a tener pérdidas. En todo caso, no nos olvidemos que alrededor de 900.000 ecuatorianos tienen seguros privados de salud y de ellos cerca de 430.000 también están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y de estos 430.000, 100.000 inclusive se han hecho atender en hospitales privados. No estamos entonces hablando de un número reducido de afiliados a las empresas privadas, sino de 900.000 ecuatorianos que no pueden permanecer en el desconcierto. Por un lado, desde el oficialismo, con una serie de cifras distorsionadas, con medidas cautelares, y por el otro lado, las empresas privadas de salud argumentando que tendrán pérdidas y tampoco dando explicaciones suficientes sobre el impacto real que tendría la nueva modalidad consagrada en el veto presidencial. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ahora bien, ¿a quién beneficia esta norma según usted? Esta norma beneficia a todos los ciudadanos que tienen contratos de medicina prepagada. Beneficia absolutamente a todos, porque lo que hace es acabar con los abusos que existían por parte de estas empresas. Eso es innegable. Cuando uno conversa con las personas que han tenido en alguna ocasión o que siguen siendo parte de estos contratos, uno puede ver la serie de abusos. Yo lo digo de forma personal, pero también de los casos que se puede conocer en los que no se cumple con lo que las empresas habían pactado. De tal manera que esta ley lo que hace es regular a actores que, para utilizar las expresiones de quien fuera superintendente de compañías, volaban por debajo del radar. No estaban sujetas a control ni por parte de la autoridad sanitaria, no estaban sujetas a control por las superintendencias y por lo tanto hacían lo que les parecía más adecuado. Esta ley establece regulaciones más precisas, más claras que las que existían en la ley vigente y por lo tanto beneficia fundamentalmente a los ciudadanos. No es nuevo, yo quiero recordar ahora, no es nuevo que las empresas, cuando se toma alguna medida para regular en beneficio de los ciudadanos, siempre señalan el escenario más catastrófico. Lo hicieron, recordarán ustedes, cuando se trató de la tercerización. Dijeron que iban a quebrar todas las empresas ecuatorianas. Luego nos dijeron lo mismo las empresas gaseosas, nos dijeron lo mismo las empresas que hacen y que fabrican productos azucarados, nos dijeron que iban a quebrar, nos dicen lo mismo las cervecerías, las tabacaleras, todos nos dicen lo mismo cuando se trata de regular en beneficio de los ciudadanos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Mire, dos son las leyes que tratan el tema de la medicina prepagada en términos económicos. La ley de incentivos tributarios, que fue objetada por el presidente y que fue luego aprobada por la Asamblea, estableció un incentivo tributario con una exoneración del 100% en el pago de impuesto a la renta para aquellas empresas pequeñas, medianas y grandes que, además de tener afiliados a sus trabajadores al IES, también contraten seguros de medicina prepagada. Y adicionalmente, se aprobó por parte de la mayoría oficialista que en el evento de que alguien que tiene un seguro de medicina prepagada sea derivado, digamos, por el IES al hospital privado, el IES cubra el deducible y la atención sea cubierta por el seguro privado de salud. Sobre ese tema ya no cabe discusión porque es ley de la República. ¿Cuál es el tema que todavía está en discusión? Lo que trata la ley de medicina prepagada, que también fue vetada por el presidente de la República. Allí, en cambio, se dice que si un ecuatoriano tiene un seguro de medicina prepagada y es afiliado al IES y se atiende en los hospitales del IES, deberá el seguro privado pagar lo que está contratado. Si va a un hospital que no es del IES, sino de la red pública, igualmente, el costo de la atención tendrá que ser cubierto por la aseguradora privada de salud en el monto contratado. Este es el tema que ha motivado una gran discusión en el país, porque las aseguradoras dicen que les afectaría económicamente
El oficialismo ha presentado este informe, por ejemplo, que resulta descomunal en los desaciertos y errores. Necesitamos cifras claras, que estas empresas digan cuál es el impacto y que desde el oficialismo se diga si habrá o no impacto eventualmente en el sector de la medicina privada prepagada. Correcto. Asambleísta Hernández. A ver, creo que es importante lo que apunta Luis Fernando, porque efectivamente aquí se señaló, se aprobó una ley que genera incentivos. ¿Qué es lo que tiene estos incentivos? Que a los empleadores que en este momento ya afilian, les concede una deducción adicional para el cálculo del pago del impuesto a la renta. Esto tiene un costo para el país. Si no ampliaría uno solo, sino simplemente los que ya en este momento afilian a sus trabajadores con la modificación que se hizo en el veto de que todas las empresas tienen una deducción adicional del 100%, estamos hablando aproximadamente de unos 50 millones de dólares que le cuesta al país este incentivo. ¿Qué es lo relacionado con esta ley? Que no están señalando las empresas, que además esto abre las puertas para que existan 400,000 nuevos afiliados. Eso obviamente también tiene un costo para el país. Si se cumplen estos presupuestos, esto nos costará más o menos 80 millones de dólares. Pero esos 400,000 nuevos afiliados también van a generar una expectativa de negocio importante para las empresas de medicina prepagada, que ahora parecería que han sabido trabajar a pérdida. Casi hay que los afiliados, los usuarios de esos servicios, hay que hacer una colecta para poder compensarles, porque lo que nos dicen realmente no se sostiene. Aquí hay un punto. 30 segundos. Que es más allá incluso de jurídico, tiene que ver con el plan de negocios de esa empresa. ¿Qué es lo que nos está diciendo esa empresa? Que necesita un subsidio del 25% del Estado para cumplir los contratos que ellos firmaron con cada uno de los ciudadanos. Eso es inaceptable. Correcto, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. Al volver estaremos con más de este debate político alrededor de la ley de medicina prepagada y la ley de incentivos tributarios que también trabajó esta materia. Ya regresamos. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de la televisión legislativa. Canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Y por la web www.tdl.asambleanacional.gov.es. Y bien, amigos, continuamos con más de este debate político aquí en Tesis y Antítesis. El debate de la medicina prepagada también se ha efectuado a través de redes sociales. De inmediato vamos a revisar lo que se ha dicho en Esfera 2.0. El presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, @MashiRafael, citaba: las compañías de medicina prepagada argumentan que quebrarán si, como dice un proyecto de ley, el Estado les cobra las atenciones a sus asegurados. Es decir, en sus planes de negocios consideran que el Estado debe atenderles gratuitamente una parte de sus clientes. Realmente impresentable. Hasta la victoria siempre. Comentarios, asambleísta Torres. Un ejemplo ha presentado el presidente del IES. Él ha dicho que si algún afiliado a la medicina prepagada necesita una atención que bordea los 120,000 dólares porque se trata de un trasplante y él tiene un seguro de tan solo 30,000 dólares, la idea, según el proyecto, es que los 90,000 dólares los cubra el IES y la aseguradora privada cubra los 30,000 dólares. Si así fueran las cosas, yo diría no hay ningún problema. Entonces, aquí viene el desafío para las empresas privadas de medicina prepagada. Deberían decir si en ese ejemplo pueden o no pagar el monto contratado de 30,000 dólares. El IES no tiene que pagarle nada a la aseguradora privada, sino tiene que asumir el costo y ofrecerle el servicio. Ese es el desafío que tiene entonces la aseguradora privada. ¿Cuál es el problema? Que esa persona que tiene el seguro privado también aporta al IES para la salud. Entiendo que aporta el 8% del 22% solo para salud. Resultaría entonces que ese 8% se entendería que sirve para cubrir la diferencia, esos 90,000 dólares, con lo cual habría, digamos, una cobertura complementaria.
el privado que cubre los 30.000 y con el 8% el IES le da la cobertura de los $90.000. 30 segundos. Pero más allá de este análisis, los ciudadanos ecuatorianos, por diversas fuentes, también contribuimos al sostenimiento de la salud pública y también para tener acceso a la salud. Seguro privado por un lado, aportes al IES por otro, los impuestos que uno paga, se entiende que también sirven en abstracto la provisión de este tipo de atenciones y servicios. Y cuando se hacen préstamos, también se paga a solca por el tema del cáncer, de tal modo que un ciudadano por diversas fuentes contribuye al sostenimiento de la salud en el país. Correcto, asambleísta Torres. Vamos de inmediato a revisar otro de los tweets que pudimos anotar. Freddy Palacios, a través de su cuenta de Twitter, manifestaba: el pueblo le dice no a la mercantilización de la medicina, por eso apoya la regulación de la medicina prepagada. Asambleísta Hernández. A ver, yo coincido efectivamente con lo que dice el amigo televidente u oyente de este programa. El pueblo apoya, quienes han tenido, quienes tienen un contrato con empresas de medicina prepagada o con empresas de seguros de salud, apoya este proyecto. Eso es indudable, porque efectivamente las aseguradoras tienen que cubrir, pero solo pueden hacerlo hasta el monto contratado. El IES tiene que entrar complementariamente, pero además no olvidemos que también uno de los elementos fundamentales del IES es la solidaridad. Por lo tanto, el que se permita establecer este tipo de compensaciones ayuda para que aquellas personas que solo tienen una sola opción puedan ser atendidos de manera más ágil, más eficiente por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De tal manera que este proyecto yo creo que es absolutamente positivo. No creo en la campaña que han generado, eso solo demuestra el lobby que tienen y el poder del lobby de estas empresas que han estado acostumbradas a funcionar sin regulación y también a poder básicamente ser las que se encargan de la relación con los ciudadanos sin reglas claras. De tal manera que me parece a mí, y bien ha hecho tanto las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, de advertirles que no se va a permitir que por esta ley se perjudique a los ciudadanos, por un lado eliminando, por ejemplo, lo que tiene que ver con los seguros corporativos, o por otro lado anunciando ya que va a haber un incremento en las primas y todavía en esos montos. 30, 40% de elevación es un absurdo. De tal manera que me parece que esta ley está pensada en beneficio precisamente de las personas que tienen estos seguros y al mismo tiempo beneficia a aquellos que tienen como única opción la salud pública. Correcto, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿se podrá tener acceso a los costos reales con esta nueva ley? Entiendo que ahora se tiene acceso. Las compañías de medicina prepagada de salud están sujetas a controles. Es una falacia decir que desde ahora recién se les va a controlar. Inclusive los contratos de medicina prepagada que suscribimos los ecuatorianos con estas empresas están sujetas a un análisis, a una aprobación. Me parece que es del Ministerio de Salud. Pero que han volado bajo el radar, se ha manifestado, lo ha dicho el asambleísta Hernández. Puede que haya ocurrido en algunos casos, en otros no. Por ejemplo, a mí siempre me ha preocupado el hecho de que cuando una persona cumple 65 años de edad, se queda sin el contrato de salud porque ya pasó a ser de la tercera edad. Pero eso no ha ocurrido con todos los seguros, en algunos casos. Con esta ley ya no podrá una empresa de medicina prepagada a alguien que cumple 65 años sacarle de la cobertura. En el tema de las preexistencias, se establece que estas deberán ser cubiertas en la medida en la que se haya acordado también la cobertura de la preexistencia y si se quiere una mejor atención, un mejor monto, lo que me parece absolutamente correcto para que muchas aseguradoras no se laven las manos. Yo también conozco casos, y muy cercanos, en que aseguradoras, por el tema de las preexistencias, se lavan las manos y le dicen al enfermo, ve quién te atiende. Eso ya no va a ocurrir. Pero no se puede, por buscar, digamos, objetivos positivos como ese, exagerar los controles, asfixiar
a estas empresas de medicina prepagada. ¿Y en qué medida se lo hace según usted? Con una serie de sanciones, hay un doble control de la autoridad sanitaria y también de la Superintendencia de Compañías y adicionalmente de la Junta de Política Monetaria y Regulación. Demasiados controles. ¿Cuál es el objetivo? Que estas empresas funcionen bien, porque al final le ayudan al Estado. Gracias a estos seguros, el Estado no está sobrecargado, porque si no hubiera seguros privados, estallarían por estar completamente saturados los hospitales públicos y los del IES. Correcto, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, precisamente tomando esto último mencionado por el asambleísta Torres, ¿en qué caso habrá sanciones? Y qué decir también de este criterio de que se exageran los controles a través de esta ley. Mire, esta es la ley que regula las empresas privadas de salud y medicina prepagada que está actualmente en vigencia, que es una ley que tiene 19 artículos, fue aprobada en agosto de 1998. Esta es la ley que está en vigencia. En esta ley, que ya está en vigencia, se establece realmente que el permiso de funcionamiento estará a cargo del Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con las prestaciones. Pero nada decía esta ley de poder efectivamente garantizar que lo que contratan las empresas se pueda cumplir. Tanto es así que esta ley en el artículo 7 contiene casi todo lo que las empresas se quejan ahora que consta en el artículo 15. ¿Sí? Los planes de salud y medicina prepagada deberán estar en capacidad de ofrecer al usuario los siguientes servicios. Y está casi todo, casi copiado incluso literalmente lo que está en el artículo 7. Atención de medicina y profesional en las diversas especialidades, atención ambulatoria, visita médica hospitalaria, ¿sí? Aquí están hasta el literal N, cobertura total de todas las enfermedades congénitas y hereditarias. De tal manera que decir que con la nueva ley se están imponiendo nuevas obligaciones que no existían es básicamente una falsedad, como lo estoy demostrando. Sí, señalan que el tema de las preexistencias, pero como bien ya lo has explicado tú mismo, las preexistencias tienen que ser declaradas. Y si se declaran esas preexistencias, obviamente el monto de la prima de seguro se elevará. De tal forma que esto no es real. ¿Qué es lo que decía el artículo 8? A esto es lo que es irrefutable. El artículo 8 de esta ley dice: las empresas de salud y medicina prepagada, para su funcionamiento, se financiarán por sus propios medios y no recibirán subsidios estatales por ningún concepto. Sin embargo, lo que ahora nos están tratando de decir las empresas es que cuando hacían los planes, sobre todo de medicina corporativa, contaban con un subsidio indirecto por parte del Estado. Es decir, incluso estaban actuando en contra de la propia normativa vigente que dispone claramente en el artículo 8 que no pueden ser subsidiados de ninguna manera. Correcto, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa en este programa. Al volver estaremos con las respuestas a sus inquietudes. Ya regresamos. Pueden ver, escuchar y escribir a Tesis y Antítesis a través de YouTube, Facebook y por nuestra cuenta Twitter @Tesis y Antítesis. Amigos, continuamos con más de Tesis y Antítesis. Esta semana analizamos la Ley de Medicina Prepagada y la Ley de Incentivos Tributarios. Desde la ciudadanía hay preguntas. Mi pregunta para la asambleísta Torres, mi nombre es Norman Gaona y quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Me recomienda mantener mi contrato con las empresas de medicina prepagada, asambleísta Torres? Gracias. No hay razón para terminar los contratos de medicina prepagada. Tal vez debería uno preocuparse si la aseguradora le dijera que tiene que reformar el contrato y tiene que pagar una prima mayor. Pero si la cobertura seguirá siendo la misma, uno tiene que mantener el contrato de medicina prepagada porque efectivamente la ley establece los derechos del asegurado y tampoco le carga con obligaciones adicionales a la aseguradora. Esta obligación adicional de reembolso que fue introducida en el veto presentado por el presidente de la República solamente va a operar cuando uno se haga atender en un hospital del IES o en un hospital público, pero si se hace atender en un hospital privado, la situación sigue completamente igual para el ciudadano y para la aseguradora privada.
Es importante que las aseguradoras privadas de salud se fortalezcan, tengan, por supuesto, utilidades, no sean asfixiadas con mayores controles, respeten, eso sí, los derechos de los afiliados, no se laven las manos como en el pasado cuando tienen por delante una preexistencia o cuando la persona ha cumplido 65 años o más. 30 segundos. Porque si tenemos un sistema de aseguramiento privado sólido, con vitalidad, también se contribuye de ese modo a que funcione debidamente el sistema público de salud. Porque como decía antes, si colapsan las empresas de medicina prepagada, todos tendremos que ir a la red pública de salud, habrá más saturación de la que ahora existe y no se atenderá en un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sino después de un año, lo que sería terrible para cualquier enfermo o paciente. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, tenemos ahora una inquietud para usted, le escuchamos. Asambleísta Virgilio Hernández, mi nombre es Fresia Espinosa y quisiera saber si hay alguna diferencia entre las empresas de medicina prepagada y los seguros médicos. Quisiera saber porque hay muchas dudas al respecto. A ver, básicamente se tratan de dos modalidades diferentes. Hay unos seguros, ¿sí?, que operan en función de que es el ciudadano el que elige dónde se hace atender y luego esos valores son repuestos por la empresa aseguradora. Y hay otras que en cambio se hacen en modalidad generalmente cerrada o mixta, en la cual ya se designa a qué servicios uno debe concurrir. Creo que es importante tener claro que con esta ley se está buscando precautelar los intereses de los ciudadanos y en general de todas las personas en lo que tiene que ver con su derecho a salud. No puede haber terminación unilateral de los contratos. Esa es otra cosa importante que el ciudadano debe conocer. No puede haber. Eso dispone tanto la ley que estaba en vigencia, de tal manera que no es un nuevo elemento que se establece. El artículo 11 señalaba que no se puede dar por terminado. Señala porque es la ley que está en vigencia. Y de igual forma, la ley nueva que se está aprobando también se establece con claridad que no puede haber terminación unilateral de los contratos que los ciudadanos han suscrito. Por ende, me parece a mí que más allá de esta campaña de nervios apoyada por ciertos medios de comunicación, yo quiero ser en eso enfático, muchos medios de comunicación apoyan esta campaña de nervios y de miedo que están generando algunas empresas, no va a haber mayor consecuencia para los afiliados, no tiene por qué haber. 30 segundos. Ya las autoridades además están tomando también las medidas necesarias para evitar que en función de esta nueva ley pueda haber más abusos de los que ya a veces se han cometido por parte de estas empresas. Es una regulación que a mí me parece que establece con claridad controles que antes eran básicamente los relacionados con salud, ahora existen controles, existen sanciones, existen también derechos muy claramente determinados que deben ser cumplidos por parte de las aseguradoras en función de los ciudadanos con los cuales han contratado. Correcto, gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, decíamos que en este programa abordaríamos también lo que tiene que ver con la ley de incentivos tributarios, porque en efecto esta norma abarcó temas relacionados con la medicina prepagada y allí se establecieron incentivos para las empresas. ¿No se han pronunciado al respecto? Sí, se establecieron incentivos en el orden del 100%. Este será el porcentaje que podrán exonerarse las empresas que a sus trabajadores, además de afiliarles al IES por ley, también les afilien a seguros de medicina prepagada. Se benefician las empresas que afilian, pero igualmente se benefician las empresas de la medicina prepagada porque podrían tener más afiliados. Virgilio mencionaba que podrían ser alrededor de 400.000 ciudadanos más del país que, aprovechando este incentivo, serían afiliados por las empresas en las que trabajan. Si esto efectivamente ocurre, tendrán más ingresos las empresas aseguradoras. Sobre la terminación unilateral, no pueden las empresas terminar unilateralmente el contrato con los afiliados, pero sí pueden los afiliados terminar unilateralmente en cualquier momento. Se trata, por lo general, de contratos de adhesión. Si bien han sido aprobados por las autoridades de control, el afiliado no tiene posibilidad de negociar las cláusulas, salvo cuando se trata de estas coberturas corporativas. Solo en ese caso
prácticamente se pueden acordar las cláusulas contractuales, pero para el común de los mortales, básicamente el contrato de medicina prepagada es un contrato de adhesión. 30 segundos. El ciudadano acepta o no las cláusulas que allí están, pero tiene afortunadamente el derecho para terminar unilateralmente comunicando a la empresa de medicina prepagada, y esta no puede terminar unilateralmente, lo cual también es correcto. Por lo demás, ojalá tengamos cuanto antes las cifras para que esta alarma pase de ser una especulación a ser ciertamente una alarma falsa. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿qué es lo que puntualmente incluyó la Ley de Incentivos Tributarios y que tiene que ver con la medicina prepagada? A ver, yo diría dos temas centrales. El primero, el que las empresas, incluso las que en este momento ya afilian a sus trabajadores, ahora reciben un incentivo. Ya si es que hay empresas que afilian, esto cuenta obviamente para el cálculo del impuesto a la renta, pero ahora van a tener una deducción adicional del 100%. En un inicio se había generado una distinción, 50% para las medianas y grandes de una deducción adicional, en cambio 100% para las micro y pequeñas. Ahora todas 100%. Si una empresa gastó 10.000, no va a registrar 10.000, sino va a registrar 20.000 los gastos por afiliar a sus trabajadores. Esto tiene como objetivo ampliar el universo, que es una cosa que no están contando ni están señalando las empresas de medicina prepagada. Pero adicionalmente también, en ciertas ocasiones, lo que esta ley prevé es que el Seguro Social o el Ministerio de Salud Pública se pueda hacer cargo del pago del deducible. ¿En qué casos? En los casos en los que opera la derivación. Es decir, si una persona que tiene seguro de medicina prepagada va al IES y en el IES hay en ese momento congestión, no se puede atender, no está el especialista, el IES le puede derivar. Y con esa derivación, quien se hace cargo del excedente no cubierto es el IES o el Estado a través del Ministerio de Salud Pública. Estas son las modificaciones que se hicieron, de tal manera que es una ley complementaria. De ninguna manera esto tiene por qué afectar. Ya seguramente va a pasar, como ha pasado también en otras ocasiones, una vez aprobada la ley, va a pasar esta guerra de nervios que han intentado generar las empresas de medicina prepagada, y los usuarios van a ver en el mediano plazo que esta ley es absolutamente positiva porque tiene regulaciones claras, tiene controles, tiene supervisiones para beneficiar a los ciudadanos que tienen un contrato de medicina prepagada, y al mismo tiempo, al descongestionarse de alguna manera los servicios de salud pública, beneficia a todo el país. Correcto, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, gracias por sus criterios. Bien, amigos, hemos escuchado precisamente los puntos de vista de los asambleístas en torno a la ley de medicina prepagada, y en principio podemos concluir que de acuerdo a su contenido, esta norma ha significado un avance en cuanto a garantía de derechos de los usuarios que contratan este tipo de servicios, al haberse corregido ciertos vacíos en la ley que en esa materia ha estado vigente en estos últimos años. No obstante, persisten las dudas por los supuestos excesivos controles y regulaciones a las empresas y hasta una posible quiebra de las mismas luego de aquellos elementos que fueron introducidos en el veto presidencial a esta normativa que ustedes han podido escuchar a lo largo de este programa. Restará esperar, como ocurre con todas las leyes aprobadas por la legislatura, los resultados ya de su aplicación misma. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com, a la Flaxo Radio y la radio de la Asamblea Nacional.